La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Tan bueno es el Señor y tan misericordioso, hermanos, que a pesar de las circunstancias podemos seguirnos congregando en la unidad del Espíritu Santo y en la unidad de la palabra. Bendito es el nombre del Señor. Hoy continuamos con la parte número 21 de esta muy interesante enseñanza, muy complicada, muy controversial, la del anticristo y el hombre de pecado, que por supuesto tiene que ver con el cuerno pequeño y que está en el contexto de la redención, porque este hombre de pecado se levantó en apostasía contra el Señor, y tenemos que entender de que el Señor vino con unos propósitos muy tremendos, y hoy vamos a ver un propósito que realmente nunca se nos ha enseñado. Tremendo. Y leemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesucristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, a tal punto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en este nuevo primer día de la semana, Señor, que nos permite reunirnos para estudiar tu palabra, para comprender tu palabra, tus propósitos, para poder ir entendiendo cada vez más alguito de tu grandeza, de tu verdad, de tu poder, de tu palabra, de tus bendiciones, pero también de tus juicios. Que tú eres un Dios de verdad, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Es tremendo, hermanos, cómo yo no dejo de anonadarme de ver cómo desde que el hombre metió la mano a la palabra del Señor, o sea, anonadado no positivamente, sino negativamente, de cómo desde que el hombre metió la mano en la palabra del Señor, que comenzaron a coger la palabra de Dios y ahí mismo en el libro agregarle los comentarios míos o de cualquier maestro o de cualquier predicador. Por eso usted ve, cada secta tiene la Biblia, y en la Biblia la llaman de estudio, y ahí pegaron la interpretación de cada cual. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen su Biblia, que es muy torcida, y en la Biblia de estudio tienen sus comentarios. Y así muchas Biblias, que por muy bueno que sea el comentarista o el maestro, nunca puede pegar sus comentarios a la que es santa. ¿Qué significa santo? Apartada, por encima de todo, que no se le iguala a nada.
que no se puede contaminar con nada. Entonces, ya de entrada, hay un grave problema con las Biblias de estudio, aunque aparentemente son muy buenas. En gran parte son buenas, pero no deberían estar pegadas a la palabra. Si la llama Biblia de estudio, que sea su comentario aparte, no pegado a la palabra. Porque cualquiera persona que no conoce, por ejemplo, cualquier persona que le entreguen una Biblia de estudio de Scofield, que fue uno de los que más pervirtió la Biblia, entonces él le puso sus propios comentarios a la Biblia. Entonces cualquier personita nueva que va a mirar la palabra y no entiende, entonces va a que Scofield le explique, y Scofield la acomoda a como él tenía su corazón, muy torcido, etcétera, etcétera. Así uno no tenga el corazón torcido, no se debe, es imposible. Dios no permite que le pongan a su palabra un comentario pegado a ella como si fuera Dios comentándola o interpretándola. ¡Qué grave! Donde el Señor dice claramente que tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuándo dejó de ser segura? Cuando el hombre metió la mano y le pegó su comentario ahí, a la cual haces bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, Cristo, venga, salga en nuestros corazones. Y sigue diciendo que la palabra no es de interpretación privada, más sin embargo, ahí mismo al libro de Dios le pegaron la interpretación privada de cada uno de los comentaristas. Ya con eso, mientras más entiendo la palabra, más veo la perversión que se ha hecho, digamos, con muy buenas intenciones. De pronto a muchos no los culpamos, son muy buenas intenciones. Maravilloso usted y yo tener la Biblia y ahí mismo tener el comentario bíblico, pero Dios no se debe, Dios no lo permite. Eso es exactamente lo que hizo Israel allá en Ezequiel capítulo 8, 9 y 10, que dice que contiguo a la habitación de Dios, al lugar santísimo, levantaron unas habitaciones. Y en unas habitaciones en donde hacían todo tipo de maldades. Léase Ezequiel 8, 9 y 10, para que usted vea las maldades tan terribles que cometió Israel en la misma cara de Dios. Eso mismo se hace con la Biblia. Entonces, muy importante que mientras más entiendo, más veo lo grave que es interpretar privadamente la Biblia, y cuanto más cuando le ponen sus interpretaciones pegadas como si fuera Dios mismo interpretándolas. Qué cosa más grave. Entonces, muy importante que aquí estamos viendo la Biblia en contexto. Todo este estudio de más de 16 principios bíblicos, estamos en el primero, el hombre de pecado, el anticristo. Todo es contextual. Realmente, como casi nunca nos enseñaron, contextual, para poder entender estas cosas. Hoy vamos a ver algo muy tremendo con respecto a los propósitos del Señor. Porque el Señor Jesucristo vino con diferentes propósitos a cumplirlos, y Él claramente dijo que los había cumplido a la perfección. Él mismo dice que Moisés, los salmos y los profetas confirman de que toda la profecía que eran acerca de Él se cumplieron a la perfección en su totalidad. Consumado es. Entonces, he acabado la obra que me diste que hiciera, le dijo al Padre. Entonces, muy tremendo, porque había un propósito muy grande, muy grande. De pronto, de los más grandes o el más grande, que estaba ligado a la redención. La redención produciría como tal un matrimonio, un casamiento, un nuevo pacto de matrimonio. Eso es lo que vamos a ver hoy. Como el Señor les dice de que ellos se habían divorciado de Él, que habían pisoteado su palabra, que habían cometido abominaciones y fornicaciones y adulterio terrible contra su pacto. Pero con todo eso el Señor les promete un nuevo pacto. Entonces, estamos en el contexto
y propósito de la primera venida del Señor. Muy importante. Y como acabamos de leer, en el primer siglo, Pablo les dice que ellos sabían quién lo detenía, que ellos estaban siendo engañados, que el día del Señor no había ocurrido o no estaba ocurriendo en ese momento, y que la venida del Señor no era todavía. Y que todo eso, o sea, el día del Señor ocurriría después de la apostasía. Primero la apostasía, y entonces la apostasía mostraría al hombre de pecado, o lo que él representa. Y entonces cuando este hombre de pecado se levante, se deje ver, entonces dice, ¿cómo no iban a ver quién era? Si se iba a sentar físicamente en un templo físico. Pero sentarse no tiene que ver nada con una silla, sino que tiene que ver con poder, con autoridad, con dominio, con usurpación. A eso se refiere el Señor, que se sentaría en el templo. Entonces, como Pablo le dice a ellos, ustedes saben quién es, ustedes saben quién es lo que lo detiene. Además dice que se va a sentar en el templo de Dios. No hay sino un templo de Dios. Ya vimos, estudiamos en la primera parte de este estudio, en las primeras enseñanzas, ya vamos en la 21, estudiamos de que había diferentes maneras, interpretaciones respecto al templo y respecto al hombre de pecado. ¿Quién sería? O el anticristo. Entonces ya vimos algunos y ahora estamos en la otra posibilidad grande, ¿cierto? De que este hombre de pecado se levantó en el primer siglo y que se sentó, como dice, lo acabamos de leer, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios con la autoridad de Dios. Físicamente, hace 2000 años. Entonces, muy importante, porque ese sentarse en el templo de Dios tiene una tipología. Esa apostasía tiene un poder tremendo en el momento en que se manifestaría, pero el Señor dijo que no se manifestaría este hombre de pecado hasta que primero se viera la apostasía. Y la apostasía ya vimos de que es que de adentro del Señor, de la iglesia del Señor, de los que estuvieron casados con el Señor, se levanten contra Él, para atacarlo a Él, para atacar todo lo que tiene que ver con Él, como ya lo leímos en el verso 3, 4, para oponerse a Él, inclusive para usurparle el templo y hacer todo lo que este hombre de pecado o lo que represente les diera su intención personal de hacer en el templo, que eso ya lo hemos visto mucho. Entonces, pero todo eso tenía que ver con el cumplimiento de un pacto, porque ellos habían violado el primer pacto. Entonces ese pacto quedó viejo y deshecho, y ya como dice Pablo en Hebreos 8:13, próximo a desaparecer. Entonces el pacto que el Señor vino a renovar un pacto, pero ¿pacto de qué? El Señor dijo, yo fui marido para ustedes y ustedes pisotearon mi pacto. O sea que dejó de ser marido para algunos y vino a confirmar un nuevo pacto de matrimonio. Esto está a través de todo el primer testamento y a través del Nuevo Testamento, y Apocalipsis está bañado de un matrimonio y de un divorcio, de unas bendiciones y de unas maldiciones. Apocalipsis, más de 40 y tantos veces se menciona trono, se establece un trono de juicio. Entonces, estamos en el contexto del propósito o de los propósitos de la primera venida del Señor y la oposición tan grande que se levantaría a través de una cúpula. ¿Por qué? Si la cabeza está mal, el cuerpo está mal. Un ejemplo, en Estados Unidos ya todos sabemos cómo se ha propagado esta pandemia.
¿Pero por qué? Porque si la cabeza está mal, el cuerpo está mal. Si el presidente de Estados Unidos hace el ejemplo de ponerse la máscara, hace el ejemplo de exigirla, cierra sus fronteras para que no entre lo que no tiene que entrar, eso estaría muy controlado. Pero si la cabeza le dice al pueblo y la juventud que no le hagan caso al gobierno, que no usen máscaras, entonces, ¿qué puede hacer la autoridad? ¿Qué pasó cuando vino el Señor? Que había una cúpula, Él venía. Cuando viene un grande, pues si viene el presidente de Estados Unidos a Colombia, no es para que lo reciba digamos, un alcalde de pueblo, no es para que lo reciba el que tiene la autoridad máxima en este país, el presidente y su cúpula. Cuando vino Cristo fue todo lo contrario. El que era la cabeza o el presidente o la autoridad máxima en Israel fue el que más se le opuso. Fue el que promulgó leyes contra él, contra su nombre, contra su evangelio, contra sus propósitos. Y el propósito máximo era el matrimonio, contra el matrimonio. ¿De quién? De los que estaban bajo el viejo pacto, que habían quedado en el aire, pero que el Señor les había prometido que Él vendría a hacer un nuevo pacto. ¿Pero pacto de qué? De matrimonio. Por eso es que en Apocalipsis vemos un divorcio y un matrimonio, unas bodas. Por eso es que el Señor dice en Mateo 22 de que el rey le hizo una fiesta de bodas a su hijo, que enseguida lo vemos. Entonces, todo está en el contexto del pacto. Toda la Biblia está en contexto de pacto, no cosas abiertas e individuales como ha cogido muchos maestros y las han enseñado y las siguen enseñando. Nada tiene que ver con nada. En donde se ponen a interpretar Ezequiel, se ponen a interpretar Apocalipsis sin entender ni qué es eso, pero sin embargo lo interpretan y no entienden nada. Es muy grave, muy grave. Yo no me atrevo a hablar de nada que yo no entienda. Y si hablo de algo que yo creo entender que está bien y después me doy cuenta de que alguien me corrige públicamente, lo anuncio, porque es la verdad la que tiene que prevalecer. La verdad es la que nos hace libres, hermano. No la fama, no el reconocimiento. Dios nos guarde de eso. ¿Eso para qué? Si eso automáticamente nos hace enemigos de Dios. Nos quedamos solos con la clientela, porque muchos pastores están solos con la clientela, sin Dios, sin la aprobación de Dios, ni los unos ni los otros, solamente llevando una religión de varios versículos para traer prédicas y cosas. Pero el propósito del Señor es toda su palabra, todo su consejo, el que lo conozcamos y lo entendamos, porque únicamente conociéndolo y entendiéndolo es que le vamos a poder dar lo que Él pide, la gloria que es debida. O sea, el Señor tiene un tamaño y tiene un peso. Y dice, denme la gloria de acuerdo a mi tamaño y de acuerdo a lo que yo peso. ¿Y cómo se la vamos a dar si no lo conocemos? Si no conocemos la palabra. Usted va a ver que lo que vamos a hablar hoy es nuevo para la gran mayoría. Nuevo totalmente. Qué triste, sabiendo que está en la Biblia. Entonces, ¿cómo le vamos a dar la gloria si no lo reconocemos? Si no conocemos su palabra. Si además lo hacemos mentiroso, porque todo lo que Él dijo que cumplió, sigue sin cumplirse y los maestros siguen enseñando que eso es para un futuro. Entonces todos los que creamos eso, hacemos inmediatamente a Cristo mentiroso, su palabra mentirosa, y la dirección del Espíritu no existe. Y todos decimos que estamos llenos del Espíritu, dirigidos por el Espíritu. Entonces estamos en ese contexto de los propósitos de la primera venida del Señor y la oposición tan grande que se le levantó en esa cúpula, en el que debió haber reunido a todo el Sanedrín, a los ancianos, porque Él tenía el poder, la autoridad y el dominio. Ya lo hemos mostrado y lo vamos a seguir mostrando. Cuando viene el Señor,
delante del sumo sacerdote, creo que era Caifás, y le dice: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él le dice: tú lo has dicho. Y él inmediatamente rompe las vestiduras sumo sacerdotales. O sea, ya no va a haber más sumo sacerdote nunca más, porque eso estaba estipulado en Levíticos. Muy importante, que hay que entender la Biblia. Y entonces, más adelante, cuando el Señor resucitó a Lázaro, viene y le traen eso al concilio. Y entonces el sumo sacerdote viene y le dice: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales y todos reconocemos que esas señales son de Dios, porque nadie puede hacer esas señales si Dios no está con él. Se lo reconfirmó un miembro del Sanedrín en Juan capítulo 3, Nicodemo. Le dijo: sabemos. O sea, él como miembro del Sanedrín le habló por los 71. Sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, cuando están hablando de la resurrección y que él está haciendo demasiados milagros, entonces viene y dice: no saben qué hacer, no sabemos, porque todo lo que él hace es de Dios. Entonces viene el sumo sacerdote y le dice: ustedes no saben nada. Mire con qué autoridad les habló, porque él era la cabeza. Él fue el que debió haber recibido a ese rey, que Natanael le dijo: tú eres el rey de Israel. Que Pablo lo reconoció como Señor, que Tomás se postró delante de él y le dijo: mi Señor y mi Dios. Cuánto más ellos que eran estudiosos. Los otros eran del vulgo. Todos los apóstoles eran del vulgo, menos de pronto Pablo y quién sabe quién otro. Entonces, ustedes no saben nada. ¿No creen que es mejor que uno solo muera por toda la nación y que la nación no perezca? Además estaban defendiendo su templo. Entonces es muy importante que ese sumo sacerdote tuvo el poder de decirle, y lo que él dijo, eso fue un mandamiento, eso se hizo tal cual. Entonces, si el sumo sacerdote, como cuando viene un presidente que reúnen a toda la cúpula de ministros para recibir al presidente de otra nación, hubiesen recibido a Cristo y hubiese aceptado las señales, los prodigios y las maravillas que él les dijo, que muchos profetas y santos de Dios del primer testamento añoraron y soñaron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Ojo, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ellos vieron y oyeron, pero taparon sus oídos para no oír. ¿Por qué? Porque estaban posicionados sobre el templo, con la autoridad máxima del templo. Ellos eran los que mandaban en el templo. Ellos eran los que vendían, tenían la moneda y no recibían. Ellos, como tenían la autoridad para que entraran al templo, nadie podía venir a ofrecer un sacrificio si no pasaba primero por ellos y que fuese comprado con la moneda del templo. Averigüe bien. Toda la autoridad del templo. Aprobaban animales cojos, ciegos, mochos, sordos, con todos para Yahweh, que esos tipificaban del perfecto sacrificio de Cristo. Ojo, que si esto no lo entendemos, estamos haciendo a Cristo mentiroso, porque todo esto es la Biblia. Entonces es muy importante. Si el sumo sacerdote, cuando él se le presentó, le dijo: yo reconozco, y todos reconocemos, como te lo dijo Nicodemo, de que todas las señales que tú haces son de Dios. Y le hubiese dicho, como le dijo aquel hombre: ¿me crees? Y él le dijo: Señor, ayuda mi incredulidad. Si el sumo sacerdote le hubiese dicho: Señor, ayuda nuestra incredulidad, él les hubiera ayudado. Y la cúpula, al recibirlo el sumo sacerdote, la cúpula lo acepta y lo acepta el pueblo. Por eso en ese mismo versículo, cuando él dice: no es mejor que uno muera, él le dicen que haremos todo Israel se está creyendo en él. O sea que toda Israel estaba creyendo en el Señor, pero como ellos lo rechazaron, entonces el pueblo ignorante lo rechazó. Muy importante. Muy importante, hermanos, porque esto es maravilloso. Esto es maravilloso.
Y nosotros tenemos que entender, hermanos, de que la palabra es contextual. Todo esto que estamos hablando es el primer siglo. Primer siglo. Muy importante. Primer siglo. Si ellos lo hubiesen recibido, el Señor hubiese cumplido el propósito y se hubiesen casado con Yahweh. Entonces, muy importante. Todo está en este contexto. Muy importante, hermano. Entonces, y este es el tema de Pablo, de la apostasía. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Con el hombre de pecado, la apostasía, la oposición y la oposición ¿a qué? Al nuevo pacto. La oposición al rey. Porque él vino, para eso he venido. Le dijo a Pilato, tú eres rey, para eso yo he venido. Pero un reino espiritual, con gente material. Oposición de ellos al nuevo pacto, al rey, al profeta que dijo Moisés que traía unas 2 haces, uno de bendición y uno de maldición, y por supuesto al nuevo sumo sacerdote que está en los cielos. Entonces, ¿cuál era la labor del sumo sacerdote? Y que además Dios, para que lo mantuvieran presente, como lo enseñan diferentes versículos, los podría leer ahora, ahí los tengo. Diferentes versículos les dice que esto era para que tuvieran memoria de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Para eso es que le puso una diadema al sumo sacerdote. Cuando Cristo vino, la mente de Cristo era la mente de Dios. El caminar de Cristo era el caminar de Dios. Cristo andaba en los caminos de Dios, en la altura de Dios, en la perfecta voluntad de Dios. Para eso he venido. Entonces, muy importante, el sumo sacerdote que tipificaba toda esa cúpula, que era la cabeza delante de Dios, pues en el primer testamento, y que el Nuevo Testamento es el mismo Nuevo Testamento. Simplemente que el uno era sombras y el otro ya es la manifestación, la sustancia. El sumo sacerdote era el único que llevaba el pueblo a la presencia de Dios. Ojo, o sea que era la máxima autoridad que existía. El sumo sacerdote. Y esa diadema que él tenía aquí, que tenía un nombre escrito, era que pertenece al Señor. Santidad al Señor. Y Cristo, como el nuevo sumo sacerdote, Él es el que nos lleva a la presencia de Dios. Él como sumo sacerdote fue el que salva toda la humanidad y lleva a toda la humanidad a la presencia de Dios. Es el que intercede por toda la humanidad ante Dios. Entonces vemos 2 sumos sacerdotes. Uno que hizo eso en el primer testamento, pero cuando vino Cristo no estaba haciendo eso. No estaba haciendo eso. Al contrario, en vez de hacer eso, se cambió el letrero. Muy importante, que hoy lo vamos a seguir probando. Entonces, la palabra, hermanos, la palabra. Vemos primero que en el libro de Oseas, porque hubo un divorcio, Dios se divorció de Israel, porque pisotearon el pacto, la Torá de Dios. ¿Y qué trajo eso? Divorcio del Señor. Mire lo que dice Oseas 2:2. Contended con vuestra madre, o sea, con la nación, le está hablando al pueblo. Contended con la nación, los de arriba. Contended. Porque ella no es mi mujer. Ojo, dejó de ser mujer. O sea, está hablando de las 10 tribus, está hablando de Samaria, las 10 tribus perdidas. Ojo, muy importante entender que había 2, llamémoslo así, 2 Israel. Después de que se separaron por el pecado de Salomón, ya hubo 2 países diferentes, que antes se atacaban entre ellos y se aborrecían entre ellos. Las 10 tribus, eran 12 tribus, las 10 tribus del norte, llamada Samaria, porque se establecieron en Samaria, después de que fueron divididas por Asiria. Entonces, y la otra tribu del sur, que eran Judá y Efraín, y por supuesto que estaba ahí el sacerdocio levítico con ellos, pero además también se le sumaron muchos de cada tribu, siempre hubo, pero la gran mayoría de las 10 tribus estaban esparcidas ya. Entonces, de esas 10 tribus fue que el Señor está hablando aquí, que se divorció de ellos. Ojo, muy importante entender esto, porque el Señor no se divorció de Judá.
solamente de Samaria o de las 10 tribus del norte. Pero mire lo que hizo Judá entonces. Porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Está hablando entonces de las 10 tribus perdidas. Mire lo que dice en Jeremías 3:8. Mire lo que habla el Señor de Judá. Aunque él no se divorció en ese momento de Judá, miren lo que Judá estaba cometiendo y cómo era Judá. O sea, Judá, Jerusalén. Cuando él les dice, ojo a esto, hermano, entendamos. Unamos la palabra, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y aporrean a los que te son enviados. La voy a estar mencionando todo el tiempo. Está hablando de los judíos. Entonces Judá está hablando de los judíos. De ahí donde viene el nombre judío de Judá. Muy importante. Entonces, aquí el Señor en Jeremías 3 habla de la perversión de ellos. Entonces dice en Jeremías 3:8, Judá vio que por haber fornicado la rebelde Israel, las 10 tribus, yo le había despedido y dado carta de repudio. Me divorcié de ella, nos divorciamos, un divorcio. Por eso es que el Señor les prometió un nuevo pacto a Judá y a Israel, a las 10 tribus y a Jerusalén. Ojo, muy importante. Pero no tuvo, mire, Judá vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor de mí. La rebelde Judá, su hermana, mire, Judá, Jerusalén, 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 o sea, los judíos, sino que también fue ella y fornicó. Ojo, pero a pesar de eso, Dios no se divorció de ella. Muy importante entender esto, quizás por primera vez. Entonces vemos aquí que no solo Samaria o las 10 tribus fornicaron, sino también Judá fornicó. Ojo, y Dios dice que fue más perversa que las 10 tribus. Judá, a la que él le dio el chance, que le dio 490 años para que se prepararan, envió a su profeta primero, a Juan el Bautista, para que preparara el camino del Señor, para que quitara las piedras y las peñas, o sea, todos los obstáculos, para que ellos tuvieran su corazón listo y dispuesto para cuando el rey apareciera. Ojo, y la cúpula se opuso. Ojalá que entendamos la palabra. Yo esto lo entiendo con mucha claridad, hermano, y le pido al Señor y pídale al Señor de que me ayude a explicársela, porque yo entiendo muy bien todo esto, pero cuando voy a explicar de pronto me enredo. Para que usted lo entienda. A mí me interesa que usted lo entienda, que lo entendamos. Entonces, Samaria fornicaron, se pervirtieron contra el Señor y contra su palabra, la pisotearon. Pero Judá también fornicó. Y dice Dios que fue peor. Judá o los judíos, ojo, que las 10 tribus perdidas. Que sea la palabra, diciéndolo. Verso 11, leamos verso 11, Jeremías 3. Y me dijo Yahweh, me dijo el Señor, ha resultado justa la rebelde Israel, o sea, las 10 tribus perdidas. Dice Dios, ha sido justa, la veo más justa, en comparación con la desleal Judá. Qué importante entender esto, hermanos. O sea que cuando él vino a Judá, las 10 tribus perdidas estaban esparcidas por toda parte. Pero cuando vino el Señor, él hizo en el cumplimiento del tiempo, porque era el tiempo oportuno para que él apareciera. Porque en ese tiempo, cuando él apareció, el día de Pentecostés, estaban todas las 12 tribus en Jerusalén. Todas. Lo dice Hechos capítulo 2, verso 5. ¿Verso 5 o verso 11? Ahí está. Todas. Dice que había varones justos de todas las naciones bajo el cielo. Judíos. Varones justos. Estaban ahí todas las 12 perdidas. Las 12 tribus. 10 perdidas más las que habían en Jerusalén. Entonces, y me dijo Yahweh, ha resultado justa la rebelde Israel, o sea, las 10 tribus perdidas, en comparación con la desleal Judá. Entonces, ojo,
que eso se repitió y se repitió. Si en ese momento, Dios, ¿por qué no se divorció de Judá? Sino que les dio chance, les dio oportunidad, pero le dio tanto oportunidad a la una como a la otra. Lo dice Isaías, Jeremías 31:31. La misma oportunidad de hacer un nuevo pacto con Israel y un nuevo pacto con Judá. De la una se había divorciado y le había dado carta de repudio, pero de la otra estaba separada de ella, pero no se había divorciado. Eso ocurrió en el libro de Apocalipsis. Muy importante, muy importante. Así que es importante que entendamos que a pesar de que Judá fornicó y fue peor que Israel, Yahweh no se divorció de ella. Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, postreros días. ¿Cuáles días? En que dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Cuáles días? Los días postreros. ¿Por qué sabemos que son los días postreros? Porque el único que podía hacer un nuevo pacto era Cristo. Y lo único que podía servir para el pacto era su sangre. O sea que esos eran los postreros días. ¿De qué? De ese pacto. De ese pacto para que se casaran con Él. Para que se casaran en matrimonio con Yahweh. De ese pacto. Muy importante. Entonces, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, las 10 tribus perdidas, y con la casa de Judá, los judíos. Que cuando Él vino a los judíos, a lo suyo, a cumplir todos estos propósitos de Dios, y los suyos, los judíos, Judá, Jerusalén, no lo recibió. Es muy importante, porque estamos aquí en el contexto de buscar y encontrar el hombre de pecado, en una tremenda apostasía. ¿Qué es apostasía? Que se separen de Yahweh. Yahweh no se separó de los judíos o de Jerusalén cuando se pervirtió mucho más que las 10 tribus del norte. Y les dio chance, y les dio 490 años a ellos. Y también le prometió a las tribus perdidas que haría un pacto de matrimonio con ellos. Pero cuando vino el Señor, la cabeza más alta fue la primera que se le opuso. Y con ella todo lo demás. Y tenían la autoridad de vida y muerte sobre cada ciudadano, al punto que sabemos que le daban cartas a Pablo y a todos, le daban cartas para que fueran a perseguir a ese nombre y a esa fe por donde fuera, para acabarlos, eliminarlos, extirparlos de la tierra. Muy importante, porque eso está en la Biblia, hermanos. Tremendo, Dios mío, tremendo cómo han pervertido la palabra del Señor. Entonces, Dios se divorció de las 10 tribus de Israel, pero no se divorció de Judá, o de Jerusalén, o de los judíos. Pero a pesar de ello, de que fueron peores que las tribus perdidas, los judíos, Dios prometió que en los postreros días se volvería a casar con Israel y con Judá, ya lo acabamos de leer, o Jerusalén, que es lo mismo. Porque el Señor le dice Jerusalén, Jerusalén, le está hablando es al pueblo, no a las casas, ni a los techos, ni a las calles, ni al desierto, ni al polvo, a las personas. Entonces Judá es lo mismo que judíos, es lo mismo que Jerusalén, es lo mismo que la grande ciudad, es lo mismo que esa mujer, o es lo mismo que el antiguo pacto o el pacto mosaico. Todo eso es lo mismo, son sinónimos. Hay que entender para poder entender la palabra, hermanos. Muy importante. Entonces el Señor, a pesar de todo eso, les prometió que se volvería a casar con ellos. Mire lo que dice Oseas 2:19. Ya aquí en Oseas 2:19 está hablando de las tribus perdidas, pero ya vimos que Jeremías 31 al 33 está hablando de tanto las 10 tribus perdidas, o las tribus del norte, o Samaria, como de Judá, o los judíos, o Jerusalén. Muy importante. Entonces aquí en Oseas 2:19 les promete nuevamente y dice: y te desposaré conmigo para siempre. Le está prometiendo a las 10 tribus del norte. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, lo cual ocurrió a la perfección que Él dijo que lo había cumplido en el primer siglo, en el día de Pentecostés, cuando
vino el poder de lo alto y se manifestó el Espíritu Santo. Y Pedro les dice, esto no es lo que ustedes dicen que estamos borrachos, esto fue lo que profetizó Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu, y con la venida del Espíritu entonces vendría el poder para poder, valga la redundancia, honrar a Yahweh, glorificar a Yahweh, seguir las pisadas de su Hijo, honrar a su Hijo y honrar al Padre, ser esos llamados, escogidos y fieles, solamente con el Espíritu Santo. Entonces solamente con el Espíritu Santo podía haber matrimonio, sin él imposible. Entonces todo eso se cumplió ahí, y ahí mismo dice Pedro en Hechos que ahí estaban varones justos de la casa de Israel, de todas las naciones. Ahí lo dice claramente, judíos, varones justos de toda nación bajo el cielo. O sea, todas las tribus perdidas estaban ahí en ese momento, representantes. Muy importante que entendamos la palabra. Entonces, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Hermanos, entonces, así que Dios prometió que en los postreros días, y se cumplió a plenitud en los postreros días de ese pacto, o de esa promesa de pacto, de esos 490 años que el Señor les dio para cumplir unos propósitos, y que ellos nuevamente entraran al nuevo pacto, se casaran con Yahweh de nuevo, y entonces fueran la esposa de Yahweh. Ese es el propósito. Todo esto está a través de todo el Primer Testamento, todo el Segundo Testamento, todo el Nuevo Testamento, y todo el Apocalipsis, o el libro de las revelaciones de Jesucristo. Entonces, así que Dios prometió que en los postreros días se volvería a casar con Israel y renovar, como no se divorció de Judá o de los judíos o de Jerusalén, renovar a Judá bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo, lo cual rechazaron. La cúpula, en vez de haber recibido al rey, lo rechazó por completo. E hicieron a plenitud y a perfección lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2:4, que se oponen a Dios, no agradan a Dios, hermano. Se levantan contra todo lo que se llame Dios, ellos, a tal punto que se sientan en el templo de Dios como Dios, con la autoridad de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ojo. Ay, hermanos, qué importante entender esto. Pero Judá debía aceptar y acogerse al nuevo pacto. Y el nuevo pacto traía, así como el antiguo pacto, que sí es antiguo, por eso Pablo dice que está viejo y próximo a desaparecer, porque era antiguo pacto, ojo, no Antiguo Testamento, eso no existe, aunque lo llamamos así, no, Primer Testamento y Antiguo Pacto, porque él había hecho un pacto, y claramente Dios dice en Jeremías 31, más en muchos otros versículos, dice que ellos violaron el pacto, entonces ya quedó violado, quedó antiguo, y Pablo dice, y próximo a desaparecer. Importante. Entonces, Judá debía aceptar y acogerse al nuevo pacto, más todo lo que el nuevo pacto representaba todo lo que el Señor le había dicho a su Hijo para que viniera a cumplir. Representaba lo que había dicho Moisés, de que él vendría como el profeta, o sea que toda la palabra que saliera de su boca la tenían que obedecer a la perfección, y el que no se sometiera a las palabras de ese profeta, dice, sería quitado del pueblo, divorcio y destrucción. Muy importante. También se tenían que someter a lo que dice Génesis 49:10, de que él les iba a permitir que dominaran y que gobernaran y que mandaran a Israel hasta que viniera Silo. Y cuando viniera Silo, a él se someterían todos los pueblos. Y hoy vemos que en el planeta Tierra hay gente de todos los pueblos sometida a Silo. Yo soy uno de esos y nosotros somos de esos. Muy importante. Entonces, se tenían que aceptar el nuevo pacto, pero para aceptar el nuevo pacto, hermano, les tocaba bajarse. Es como un tipo con su vida, como la vive, un gigolo, lleno de plata, lleno de poder, manipula a la gente, todo, y para
para ser salvo necesita aceptar el nuevo pacto y acogerse a las leyes del nuevo pacto. Hay que menguar para que él crezca. Pero esta cúpula, como estaba tan posicionada, ellos no quisieron entregarle el dominio como lo había profetizado el Espíritu Santo a través de Jacob en Génesis 49:10, que a él se someterían cuando él viniera, como lo dice también claramente Daniel 2:44, de que él iba a destruir todos esos reinos y que él iba a establecer un reino que sería eterno para siempre, y nunca más le iba a entregar el gobierno a otro reino, o sea, a Israel. Se lo iban a dar a él y ya se sujetarían a él como nosotros. No quisieron. ¿Cómo lo vamos a sujetar a este? No, nosotros no queremos ese reino. Entonces Judá debía aceptar y acogerse al nuevo pacto, más todo lo que el nuevo pacto implicaba: someterse a él como rey, someterse a él como el nuevo profeta, toda la palabra que él diera. Entonces todo ese Talmud, todos esos 6.000 mandamientos que ellos tenían de hombres, que eran puras mentiras, como lo dice Jeremías 8:8. Léase por favor Jeremías 8:8 después. Y como lo dice Ezequiel y Jeremías en muchísimos versículos, de que ellos se fundamentaban en la mentira. Entonces implicaba que se sujetaran al rey, se sujetaran al profeta y al sumo sacerdote, al nuevo, que era el que tenía la entrada libre al cielo con Dios. Entonces, muy importante, que era el nuevo Israel, Jesucristo, según Isaías 49:3. Léalo por favor. Nuevo Israel, Jesucristo, nadie más. Entonces, implicaba esa sujeción. Pues a lo suyo vino y Judá o Jerusalén no lo recibió. Claramente lo dice la Biblia. Entonces estamos viendo de que estos versículos están cogiendo como otro tipo de claridad a nuestra mente. Pero, ¿qué nos encontramos entonces en el primer siglo? Cuando él vino, acusa a Judá o a Jerusalén o a esa cúpula o a esa generación de rebosar la medida de los padres. El Señor, ya leímos que él dice de que Judá era más perversa que las 10 tribus. Dice que Israel resultó ser más justa que la rebelde Judá. Y cuando viene el Señor se encuentra el mismo retrato, vivo. Y les dice que ellos rebosaban la medida de sus padres. Llenaban la medida, pero no solamente la llenaron, la sobrepasaron. Qué tremendo, hermanos. Entonces, ese era el propósito del Señor en la primera venida: restaurar a los del viejo pacto, o la vieja Jerusalén, que claramente Pablo la llama esclava en Gálatas 2:30, 4:30, hermanos. Entonces, a restaurar a la vieja Jerusalén o a Judá al pacto de bodas con Yahweh. Ese era el propósito. Se había divorciado, el Señor había prometido que se casaría de nuevo. Entonces, contexto: matrimonio. Contexto: bodas. A eso vino Cristo. No solamente a que hagamos una confesión de fe. Entonces vino para que su pueblo se casara con él. Y estamos hablando en el contexto del primer siglo. Ahí no cabemos nosotros todavía. Primer siglo, lo que estamos viendo. Porque todo ese contexto eran los postreros días de ese pacto. En los postreros días en los que tenían que venir para hacer un nuevo pacto, y para eso necesitaban que viniera Cristo. Y Cristo no vino ahora hace 2000 años, sino que Cristo vino hace 2000 años. Después de 2000 años, sino hace 2000 años. Es muy importante. Contexto: primer siglo. Contexto: postreros días de ese pacto. Y de lo que el Señor les había prometido, de que se casaría de nuevo con ellos. ¿Y cómo? ¿Cuándo? Cuando viniera Cristo. Y Cristo no vino ahora, vino hace 2000 años. Entonces, contexto: primer siglo, hermano. Muy importante. Muy importante que entendamos la palabra. Pero el Señor los acusa de que
no quisieron recibirlo, de que se le opusieron a todo, de que buscaban matarlo, de que buscaban deshacerse de él y de su fe, su evangelio, al punto de llenar la medida y rebosar la medida de los padres, tal como lo hicieron, que rebosaron la medida de las 10 tribus perdidas del norte, que para muchos son unas tribus perversas y nada que ver. El Señor dice, no, la perversa es Judá o los judíos, primer siglo y antes. Los de después no tienen nada que ver con eso, porque esos no entran aquí. Son simplemente pecadores que tienen que arrepentir igual que usted y yo, nada más. Eso fue a partir del año 70, ningún judío tiene que ver con nada de esto. Tiene que simplemente venir a Cristo. Eso es todo. Y muchos versículos que nos los muestran, por ejemplo, creo que es Mateo 23:39, que dice, no me volveréis a ver hasta el día en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Se lo aplican para un futuro, no señor. Pablo fue uno de los primeros que dijo eso, porque Pablo era un hombre malo, malvado, que atacaba la ley, mismo lo dice, pero yo estaba en ignorancia, dice Pablo. Entonces Pablo fue uno que confesó, no me volveréis a ver, y a partir de que él confesó, lo volvió a ver a Cristo. Y nosotros, y los judíos de hoy en día, o de todos estos años, después del año 70, lo vemos en su palabra. Muy importante, no en otra forma. Entonces, eso nos encontramos, que cuando el Señor vino, estaban peor. Así que, en el libro de Apocalipsis vemos el tema, porque ya vimos la última enseñanza de cómo había una mujer que se había saciado de la sangre de los santos y de los mártires del Señor, de los profetas. Una mujer. Y que esa misma mujer, eso está en el verso 7 de Apocalipsis 17, y esa misma mujer, en Apocalipsis, en el verso 5, dice que ella tiene un nombre escrito en la frente. ¿Cuál fue la mujer que se sació de la sangre? Fue Judá, fue Jerusalén. Entonces, más ahí mismo le dicen la gran ramera. ¿A quién? A esa misma que se sació, hermano, por amor de Dios. Y pastores que siguen enseñando hoy en día, dicen que Estados Unidos en la profecía, y que Estados Unidos es la Babilonia, o que tal país es la Babilonia, o no sé qué. Hermano, por amor de Dios, están mirando políticamente el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro político, es un libro de pacto, y toda la Biblia es un libro de pacto, de matrimonio. Cuando metemos pacto de matrimonio, entonces esa mujer es una que, en vez de decir santidad al Señor, casada con el Señor, vivo para honrar al Señor, pertenezco al Señor, decía, pertenezco a César. La madre de la ramera. ¿Por qué? Porque se divorció del más grande del universo, del santo, del que la sacó, como lo explica, hermano, por allá en Ezequiel, de que la sacó de la miseria, del abandono, y la trajo y la puso en un lugar alto. Ojo, que eso tiene mucho que ver con la vida normal. De pronto mujeres que alguna vez fue de una manera y el Señor, viene un matrimonio y las sacan y las exaltan y todo eso, y después dejan al marido y se van con otro. Entonces, eso mismo hizo esta mujer con el Señor, gran ramera. Dejó al Dios eterno, al Santo de Israel, al Santo poderoso, al Rey del universo, al Creador del universo, y se casó con el más grande y más poderoso de toda la tierra, con César. Por eso se llama la gran ramera. Y además dice que le brotaba la sangre de los profetas, de los santos y de los mártires de Jesús. Muy importante, hermano, por amor de Dios. Y pastor enseñando, dice que se va a levantar en el futuro la Babilonia en Irak. ¿Usted no ha escuchado eso? ¡Qué ignorancia, hermano! ¡Qué perversión de la palabra! Es que se va a levantar en Irak, si es que no estamos hablando de un libro político, sino de un libro de pacto. Cuando usted mira Apocalipsis en esa estructura y contexto de pacto, toda la interpretación cambia, y vamos a entrar a que la Biblia interprete la Biblia. Man, de pronto esto es la primera vez que usted escucha esto, pero gloria a Dios que lo tenemos que escuchar, porque ese es el único contexto. Usted lo ve a través de toda la Biblia.
Entonces, así que en Apocalipsis vemos el tema de la boda que comenzó en el primer testamento. Él se casó con ellos, después se divorció de uno y repudió a una, y la otra quedó grave delante de Dios. Aunque no se divorció de ella, le dio chance para renovar pacto de bodas con el Señor. Así como mucha gente que se casa, tiene problemas y renueva su pacto de bodas. El Señor vino a renovar el pacto de bodas con Judá y a casarse con Israel. Pero estos rechazaron, eran de adentro. Por eso es que la gran apostasía es que con los que vino a renovar el pacto seguían casados con Yahweh. ¿Usted entiende esto, hermano? Seguían, o sea, le pertenecían a Yahweh. Uy, tremendo, hermano, esto es tremendo. Mientras que las 10 tribus se divorciaron de Dios, ya no tenían nada que ver con Dios. Dios no se divorció de Judá, sino que mandó para renovar el pacto con ellos y casarse. Entonces, un pacto de renovación de matrimonio ya en fidelidad, así como lo acabamos de leer. Pero ella dijo, no quiero renovar pacto, no me interesa, me divorcio definitivamente de ti y me caso con César. No tenemos más rey que César. Y además, para que tú veas de que no te queremos, ni como rey, ni como profeta, ni como el nuevo Israel, ni como sumo sacerdote, porque ya tenemos uno, para que tú veas que la sangre tuya venga sobre nosotros y sobre nuestra generación. Ojo, hasta ahí, hasta el año 70, después no, nada que ver, porque eso fue sobre esa generación. Entonces, mire qué hermoso poder entender esto, a lo mejor por primera vez. El Señor no se había divorciado de Judá o de Jerusalén o de los judíos, se divorció de las 10 tribus y simplemente vino a renovar el pacto y no quisieron, más bien se divorciaron de él y se casaron con César y usaron a César como quisieron para perseguir a los descendientes del Señor, a los que sí se casaron con el Señor. Entonces, muy importante, hermanos. Así que en Apocalipsis vemos el tema de la boda que comenzó en el primer testamento, llamado Antiguo Testamento, y que Jesús además menciona en sus parábolas. Vamos a ver una parábola. El Apocalipsis es un libro legal y de pacto, un libro de juicio. Por eso es que se habla más de 40 veces de que se establece un trono. La palabra trono se usa más de 40 veces en el Apocalipsis. Que es un juicio legal de pacto entre Yahweh y su pueblo. Tenía que llegar el momento. El Señor les había prometido que iba a llegar el momento en que Él definitivamente se iba a separar de ellos, pero todo eso traería unas consecuencias gravísimas, como lo dice Mateo 24, como lo dicen las 70 semanas de Daniel, como le dijo el ángel Gabriel a Daniel en Daniel capítulo 10, verso 14. Te voy a mostrar lo que le ha de suceder a tu pueblo en los postreros días, porque la visión que te estoy dando de las 70 semanas es para esos días. Ojo, y se la trajeron, dice que la 70ª semana para estos días. Ya van 2000 años, no se ven, hermano. Usted debería, los que creen en eso, deberían, hermano, uy, Dios mío, pedirle al Señor, por amor de Dios, ayúdame a entender tu palabra, porque esta perversión no puede ser así. Les dio 490 años, ya van 2500 años y no se ve nada. Uy, hermanos, mucho cuidado con eso. Creyéndole a los que le agregaron sus comentarios a la santa, bendita y perfecta palabra de Dios. Entonces no podemos interpretar el Apocalipsis como un libro político. Que Babilonia tipifica Europa, que Babilonia tipifica Estados Unidos, la Babilonia no sé qué, nada que ver Estados Unidos, ni ningún país tiene que ver nada con la Biblia, solamente uno, Israel, no más uno, nadie más, Israel, en el contexto de 10 tribus perdidas y Jerusalén, o los judíos, nada más. Por eso en muchas partes en el primer testamento, cuando se habla de juicio y de destrucción en la tierra, la palabra tierra, no es el planeta Tierra, es la tierra de Israel, porque el Señor se había casado con ellos y porque es un contexto de pacto, no político.
hermanos, entre Yahweh y dos mujeres. Entonces, muy importante. Muy importante. Apocalipsis es un juicio legal de pacto entre Yahweh y dos mujeres. Ahí vemos dos mujeres. Muy importante, hermanos. Muy importante. Dos mujeres. Una ramera y una fiel. Una santa. Una apartada. Una vestida de lino fino. Muy importante. Dos mujeres. La ramera, él la tenía que destruir y quedarse con la una para poder establecer un reino, un matrimonio, un templo, una ley, un sumo sacerdote. Todo en uno, nuevecito todo, como dice Apocalipsis 21. Entonces, Jesús vino y les habló en diferentes parábolas de lo mismo. Y en Mateo 22 les habló acerca de la parábola de la fiesta de bodas. Vamos a verla, para que entendamos. La fiesta de bodas. Pero, ¿a quién se refería Jesús en Mateo 24? ¿A quién? ¿Estaba contando una historia de una fiesta de bodas? ¿O estaba hablando de él mismo y de su padre, con Judá, con Jerusalén? Muy importante. La parábola de los convidados. No se refería a nosotros, hermano. Como muchas prédicas y prédicas. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Nosotros como aplicación vemos la palabra y la aceptamos como tal. Porque fuimos lavados con la sangre de Cristo. Porque nos limpiamos cada día con la palabra. Porque cada día crecemos en el conocimiento de Dios para poder honrarlo. Y vivir para amarlo. Vivir para exaltarlo. Seguir sus pisadas, andar en obediencia a Él, tener la mente de Cristo, ojo, ojo, y nada más. Entonces, el Señor se refería únicamente al pueblo del pacto, aquellos con los que no se había divorciado, pero que venía a renovar el pacto con ellos. Por eso los invita, por eso los llama, hermano, por amor de Dios, mire qué hermosura, los convidados. Ellos ya habían sido convidados 490 años antes, habían sido convidados. El Señor les dio 490 años para que se pusieran a cuentas con Dios y cuando viniera el rey se casaran con Él, que en el nuevo pacto. Mire que esto es para niños, hermano, esto es para niños. Se refería únicamente a los judíos del antiguo pacto, el que iba a desaparecer, el pacto mosaico, o a la vieja Jerusalén, en el primer siglo, postrero días. Ojo, todo eso es en el contexto. De cómo, y en esa parábola Él les habla de cómo Él envió a sus profetas y apóstoles para decirles que el reino de Dios estaba cerca. Pero, ¿qué pasó? Vamos a leerlo. La cúpula mataron a los enviados, a los que fueron a convidarlos, porque ¿qué estaban haciendo los santos del Señor y los apóstoles? Predicándoles, o sea, convidándolos al matrimonio con Yahweh, convidándolos al reino. Eso es lo que usted y yo, cuando usted y yo predicamos, lo que estamos haciendo es convidando a la gente que está abierta a la gracia, convidándolos al matrimonio con Yahweh, no convirtiéndolos a nada, convidándolos a un matrimonio con Yahweh por aplicación, porque el cumplimiento fue hace 1000 años, porque eso era para unos que estaban casados con Yahweh, y como estaban casados con Yahweh, eran los únicos que podían cometer esa gran apostasía. Apostasía significa apartarse de donde pertenece y volverse contrario a donde pertenecía, como lo hizo el sumo sacerdote y toda la cúpula. Ojo, que rechazaron a los que los convidaban para la fiesta, porque ellos eran convidados. Él les dijo, vayan y llamen a los convidados. O sea, que ya el Señor hace 490 años los había convidado. Jeremías 31:31. Y lo que le dijo el ángel en las 70 semanas de Daniel. Muy importante. Entonces, voy a darle hasta que termine con este pasaje, que es muy maravilloso que lo entendamos. Entonces, apostasía, es imposible que hoy en día alguien cometa apostasía en el contexto de matrimonio con Yahweh. No existe. El que lo enseñe está pervirtiendo la Biblia, porque los únicos casados con Yahweh fueron las 10 tribus del norte, que Él se divorció de ellas, y Judá o Jerusalén o los judíos, que Él
se apartó de ellos, pero les dio, por eso es que nunca más les volvió a hablar, hasta que vino el Mesías, nunca más les volvió a hablar. Estaba enojado con ellos, pero les dio chance, y cuando vino el Mesías, entonces vino para que ellos se casaran, y como eran de adentro, estaban casados con Yahweh, para que ellos renovaran el pacto de bodas. Y como estaban casados con Yahweh, se divorciaron de Yahweh, eso cometieron la única apostasía que se puede cometer en el contexto del pacto de matrimonio con Yahweh. No más, todo lo de hoy en día es una perversión de la verdad. Más claro no canta un gallo, hermano. Más claro que esto. Estaba hablando la Biblia, no nada mío, la Biblia. Entonces, ¿pero qué pasó? Que ya fueron a los convidados y ellos, o sea, la cúpula, en la cabeza que tenía que la cúpula ir con todo su ministro a recibir al rey, postrarse en ante el rey, entregarle el cetro al rey, porque él venía como rey. Génesis 49:10. Venía como el profeta, Deuteronomio 18:15 al 18, o 15 al 20. El nuevo Israel, Isaías 49:3, inclusive del 1 al 3 dice que Cristo es el nuevo Israel, y del 1 al 6 están los propósitos que él venía a cumplir. Entonces, bueno, y podemos seguir mencionando. Entonces, fueron a convidarlo, o sea, porque ellos tenían tiquete de entrada libre. Por eso podían cometer apostasía. Nadie hoy en día, ni ningún judío después del año 70 podía cometer nada, porque ya eso se acabó, eso era para esa generación. Ya los judíos después del año 70 son simplemente pecadores que tienen que arrepentir. Pablo dijo, ya no hay judío ni griego, solamente pecadores y la iglesia de Dios. Tanto judíos como gentiles y la iglesia de Dios. Por eso él dice que no seáis de tropiezo ni a judíos, o sea, que no tienen que ver nada con Dios, ni a gentiles que no tienen que ver nada con Dios, ni a la iglesia de Dios, que esa sí tiene que ver con Dios. O sea, tropiezo a judíos porque muchos les son tropiezo, porque los maltratan, porque los maldicen, en fin, y así no pueden entrar a convertirse y ser lavados con la sangre de Cristo. A gentiles porque muchos creyentes y mucha gente les son de tropiezo a los de su familia para que vengan a Cristo. Y a la iglesia de Dios, que hay muchos que dentro de la misma iglesia de Dios les son de tropiezo a otros. Entonces hay tres tipos de personas o de pueblos en el mundo: judíos que no tienen que ver nada con Dios, pecadores; gentiles que no tienen que ver nada con Dios, pecadores; y la iglesia de Dios. Eso es todo. Entonces es muy importante que cuando el Señor llamó a que trajeran a los convidados, ellos tenían invitación de entrada al reino de Dios porque estaban casados con Yahweh, ojo, sino que Yahweh estaba enojado. Por eso nunca les habló. Usted ve los 400 y tantos años de silencio que nunca se entendió con ellos, nunca. Pero seguían casados. Entonces, como estaban casados, esos son los únicos que podían cometer apostasía contra Yahweh. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 en adelante, 1 al 12. Ahí está. Primer siglo. Imposible que eso se cumpla un siglo después, o dos, o tres, o hoy, o en un futuro. Imposible. Todo eso es una teología pervertida, mentirosa, que tiene engañada a la iglesia del Señor. Totalmente. Ojalá alguno de ustedes me envíe algo de alguno de esos señores, o de los pastores. Y eso sí, mencióneme en qué minuto de lo que me va a enviar dice, para yo mostrarle por la Biblia la perversión tan grande que han hecho. Por la Biblia, verso por verso, así como estamos viendo esto, hermanos. Entonces, muy importante, ellos fueron por los convidados. Es como cuando usted y yo vamos y le predicamos a alguien para convidarlos a que entre en pacto de matrimonio con Yahweh. Hoy en día, como aplicación, por cumplimiento profético histórico, únicamente en el primer siglo, días postreros de esa generación terminal de ese pacto, hermanos. Y de toda esa profecía acerca de Cristo cumplida por Él, que Él mismo lo asegura. Entonces, muy importante. Entonces, esos de esa cúpula, cuando le fueron a decir, Señor, usted tiene una invitación del Rey del universo para que asista a la boda con su hijo. Entonces, más bien ellos, ¿qué? Los mataron porque no quisieron entrar nuevamente en pacto de matrimonio con Yahweh. No quisieron. Entonces, ¿qué hizo el rey? Ahí dice que envió a sus ejércitos. Ojo, mire cómo el Señor dice aquí que envió a sus ejércitos. Esto fue lo que se cumplió en el año 70, cuando vino Tito y destruyó todo, quemó todo, no quedó ni genealogía. Ojo. Entonces, cuando vino Tito y destruyó y acabó con todo, y aquí Dios lo llama su ejército, así como llamó
a Nabucodonosor mi siervo, así como llamó a Ciro mi siervo. O sea que el ejército de Nabucodonosor era el ejército de Yahweh, igual el de Ciro, igual el de Tito, el general Tito. Aquí, ¿qué hizo? Que envió su ejército para destruir y quemar todo lo relacionado con esa Jerusalén, con esa ramera, con esa generación, con ese pacto antiguo que se quedaron, no quisieron renovar. Entonces, muy importante. Vayamos, y quiero terminar con estos versículos. A Mateo 22, verso 2. Mire lo que dice. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey. Mire, Dios, que hizo fiesta de bodas a su hijo, a Cristo. Solo se cumpliría en el primer siglo, no ahora, eso no existe. Quien recibió la ira de Dios. ¿Quién fue el que recibió la ira de Dios para poder casar a los que se casaron con Él? Para poder casarlo a usted y a mí con Él, y a todos los que se conviertan al Señor y a su palabra. ¿Quién fue el que recibió la ira de Dios y que se hizo pecado por todos los judíos, pero no quisieron? Qué cosa más terrible, hermano. Qué juicio tan terrible el que les esperaba. Ese hijo se iba a casar con ellos, pero cuando lo aceptaron a él como el novio, él se iba a subir a la cruz por ellos. Y por supuesto por toda la humanidad. Pero estamos hablando en el contexto de la profecía sobre Cristo, por ellos. Y como aplicación para nosotros. Ojo, que nosotros no lo vimos a él haciendo nada. Entonces, muy importante, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Muy importante. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados. O sea, tenían tarjeta de entrada. Eran los únicos. ¿Por qué? Porque estaban casados con Yahweh, sino que Yahweh estaba enojado con ellos. Ojo. A las bodas, invitarlos a las bodas. Mas estos, o sea, los judíos, Judá, Jerusalén, no quisieron venir. Verso 4. Volvió, miren la hermosura del Señor, como les insistió por 3 años y medio. 3 años y medio les insistió. Y no solo eso, les dio 40 años más para que se arrepintieran. 40 años más, como en el primer testamento. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, o sea, ellos son del reino, decidle a ellos que están casados con Yahweh, pero que han pervertido la palabra y que mi padre no se quiso divorciar de ellos, como de las 10 tribus, decirles que vengan simplemente a renovar el pacto con Yahweh. Señor, te pedimos perdón, nos arrepentimos, Jesucristo, así como nos toca a nosotros. Señor, te recibimos como el Rey, Señor de nuestras vidas. Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No quisieron. Decía a los convidados, o sea, aquí he preparado mi comida. ¿A qué se refiere su comida? A todo lo que tenía que ver con las promesas de Dios, a todo lo que tenía que ver con la constitución del reino, a todo lo que tenía que ver con lo que Cristo venía a cumplir para ellos y para con ellos. Ojo, todo lo tenía preparado, todo. ¿Lo va a preparar hoy en día? Imposible. Hermanos, verso 4b, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Daniel 9, ahí está todo lo que él tenía que venir a cumplir para ellos y para toda la humanidad en aplicación. Y les digo, venid a las bodas, venid a mi pacto, al pacto de mi sangre, venid, cásense conmigo. Y automáticamente están casados con mi Padre. Recíbanme como el Rey de sus vidas, como el profeta, la palabra de Dios, porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y el verbo, la palabra se hizo carne. Él era el profeta, la palabra de Dios, y además era el nuevo Israel de Dios, y además era el sumo sacerdote que los llevaba a Dios, porque el otro sumo sacerdote ya estaba pervertido, ya había roto su... Entonces, venid a las bodas, hermano. ¿Se acuerdan? Jeremías 31, que Dios les prometió que se iba a casar con ellos, con las 10 tribus y con ellos, con Judá o Jerusalén. Y en Oseas 2:19, cuando el Señor les dice, los desposaré conmigo para siempre. Entonces, 5 más ellos, o sea, Judá, Jerusalén, esa cúpula, el sumo sacerdote a la cabeza, el que en vez de tener una diadema que debería decir santidad al Señor,
O sea, pertenezco a Yahweh, fui comprado por Yahweh, Él me libertó, Él me dio vida, a Él pertenezco, Él es mi esposo. Dice, un misterio, una perversión. Babilonia, la madre de la ramera, pero la que le salía sangre por toda parte por haber matado a los santos y mártires del Señor y a los profetas del Señor. Entonces, ¿cuál es esa? Jerusalén, ¿cuál más, hermano? En el contexto de pacto. La vamos a ver políticamente, vamos a tener que seguir creyendo las mentiras de todos estos profetas de hoy en día. Entonces, más ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Lo único que les interesó siempre fue las labranzas y los negocios, no más. Eso lo dice toda la palabra. Muy importante. Verso 6. Y otros, tomando a los siervos del Señor, los afrentaron y los mataron. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrean a quienes te son enviados. O como dice 2 de Tesalonicenses 2, 14, 15, que no agradan a Dios, que se oponen a todos los hombres para que se salven, que mataban a los profetas y a los apóstoles del Señor, hasta que llenaron la medida. Entonces, muy importante. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. O sea, no solo no entraron, porque, no quiero. Sumo sacerdote, no, yo no quiero pacto con nadie, yo estoy bien aquí con mis negocios, pero no me lo voy a poner, no, que él haga lo que él quiera, y a lo mejor que tenga misericordia, nosotros sigamos en los negocios. No, esto no entraron, sino que se opusieron. O sea, vamos a matarlo a él y vamos a matar a sus profetas, a sus apóstoles, acabemos con ese nombre y acabemos con esa fe. Ojo, hermano, para que usted no siga creyendo esa mentira tan perversa, que es lo que enseñan hoy en día en toda parte. Usted me disculpa, que es la verdad, la Biblia. Yo sé que esto es bien profundo, muy profundo, y menos para la iglesia, para las iglesias en donde no se enseña nada, sino que puras emociones y puros amenes y puros besitos. Pero yo creo que el Señor nos la está dando en una manera que usted y yo la podemos entender como para niños. Entonces, muy importante. Y otros, tomando a los siervos de Dios, los afrentaron y los mataron. O sea, no solo entrar, sino tremenda apostasía, porque eran los convidados, eran los que tenían el tiquete de entrada, sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Eran los que Dios les había prometido. La Biblia dice que Dios cumple lo que promete, les había prometido que harían. O sea, que ellos tenían tarjeta de entrada libre. ¿Por qué? Porque estaban casados con Yahweh, seguían casados con Yahweh, pero como habían pervertido la Torah, habían pervertido la palabra, se habían llenado de mentiras con el Talmud y con todos los mandamientos de hombres, habían hecho fornicación con todos los ídolos y con todo lo que ellos hicieron, sacrificado niños a Baal, en fin, todo lo que dice la Biblia. Entonces el Señor no se divorció de ellos, pero estaban casados, seguían casados con Yahweh. Pero venían a renovar el pacto. El Señor vino a renovar el pacto y nuevamente entrar en matrimonio con Yahweh. Esa es la tremenda, la más grande apostasía que existe en el universo, y para la cual el Señor le asignó una gran tribulación. Como Él dice, no la ha habido desde aquí, desde el principio del mundo, ni la habrá como esta. No la ha habido ni la habrá jamás como esta. ¿Por qué? Porque esa gran tribulación estaba en la medida de esa gran apostasía. Era para esos que Él les había perdonado en el primer testamento, no se divorció de ellos, les dio chance 490 años, le envió profetas, le envió discípulos, le envió apóstoles, los mataron a todos, envió a su hijo también, y se apoderaron del reino, se apoderaron del templo, se sentaron en el templo, hicieron lo que quisieron con el templo y con el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios que iba a entrar, como lo aseguró el sumo sacerdote, si no pagamos a este hombre, todos van a creer en él, o sea, todo Israel va a creer en él. Ellos sabían. Y sin embargo, más bien, matémoslo a él y así salvamos la nación. Y esta gente, nadie se va a convertir a él, sino que antes mandaban prosélitos para judaizar a la gente en todos los países. ¡Ojo! Hermanos, qué claridad. Pues, qué tremenda apostasía. Verso 7. Al oír el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, mire que ahí lo dice, mírenlo en su palabra. El ejército romano no era su ejército, pero Dios lo llama a su ejército porque iban a ejecutar su ira, su venganza, su retribución. O sea, la otra carta que el Señor, cuando, lo voy a leer,
Voy a leer. Vamos a terminar con esto. Voy a leer. Lucas 4:24. Mire qué hermosura. Hermanos, gozamos con la palabra. Está temprano. Miren. Bendito sea el Señor. Además, mañana no hay que trabajar. Así que, además, qué palabra tan preciosa es la palabra del Señor. Lucas 4:24. Me pongo las gafitas para ver mejor, porque ya los años no me ayudan mucho. Los ojitos. Vamos a leer. No, es que en Lucas 4:24 no está. O sea, sí está el 4:44. En Lucas 4:44 no está la segunda parte, sino que es en Isaías 61, que es el mismo Lucas 4:44. Mire, Isaías 61:1. El Espíritu, o sea, el Señor venía de vencer al enemigo y fue a la sinagoga, y entonces cuando él entró a la sinagoga, como allá siempre invitaban al uno al otro para que trajera la palabra, y toda la palabra era consecutiva, o sea, hoy le tocaba esto, mañana esto, y cuando la entregaron al Señor no fue consecutiva, sino que él abrió, y cuando abrió estaba en Isaías 61, que equivale, porque Lucas todavía no había sido escrito, entonces lo que le entregaron fue el rollo y abrió, y entonces en el rollo, claramente, en el rollo dice, apenas lo abrió, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, que fue ungido con el Espíritu. Porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vencer a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Y qué pasó? Que ahí mismo, como estaba empezando su ministerio, ahí mismo cerró el rollo y se los entregó y dijo, hoy se ha cumplido esta palabra ante vuestros ojos. No leyó la partecita que sigue ahí, aquí en Isaías, que era la tenía que haber leído, pero esa parte la dejó para el final, que es la que está en Apocalipsis, que es la que Pedro dice que están en los postreros días, y en el verso 19 al 21 habla de fuego, de sangre, fuego, vapor de humo y todos los juicios contra ellos. Lo mismo que dice también el rey David en Romanos 11, creo que es 5, 6 o 7, ahí está, ahí como los mismos juicios, en fin. Entonces, y lo que tenía que leer aquí, que ahora el rey que está mandando este juicio aquí, al oír el rey se enojó y envió sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas, Jerusalén, a Judá, todos esos edificios, los llevó al templo y quemó su ciudad, el templo y toda su genealogía. Entonces era esta parte, y el día de venganza del Dios nuestro. Muy importante, hermanos. Entonces envió a sus ejércitos. Eso que no leyó se está cumpliendo en estas bodas, pero esto lo dejó el Señor. ¿Y dónde se cumple? En Apocalipsis. Muy importante, porque Apocalipsis es un libro de pacto, de juicio entre Yahweh y dos mujeres. Verso 8, ya estamos terminando. Entonces dijo a sus siervos, las bodas, ya después de que lo rechazaron, a lo suyo vino, y los suyos, comenzando por el sumo sacerdote, la cúpula, los que estaban sentados en el templo, no lo recibieron. Entonces, ahí se cumple esa otra parte, verso 12 y 13 de Juan 1. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, matrimonio con Yahweh, ellos volverse a renovar su pacto de matrimonio con Yahweh, están preparadas, más los que fueron convidados, los que tenían tarjeta de entrada, porque Yahweh nunca se divorció de ellos, no eran dignos. Ir pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Qué tremendo, hermanos. Ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros.
Ahí entraron las tribus perdidas, que el Señor les había prometido que se iba a casar con ellos. Y Judá o Jerusalén, 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 que mata a los profetas. ¿Cuántas veces quise arroparos en este pacto de matrimonio, de renovar el pacto con mi padre, y no quisiste? Vuestra casa os es dejada desolada. Ellos cometieron la abominación, y Cristo le está diciendo ahí en el verso 39, les está diciendo, o en el verso 36, les está diciendo que vendrá una grande desolación por la abominación, la apostasía de, a pesar de ser del pueblo de Dios, casados con Yahweh, que él todavía no se había divorciado de ellos, como ellos más bien dijeron: no queremos renovar ningún pacto, no te queremos como rey, no te queremos como Señor, no te queremos como profeta, ni como nuestro nuevo líder y sumo sacerdote, más bien crucifícalo y que su sangre sea sobre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendigo tu preciosa palabra, Señor. Señor, tanta lucha que tuve, Señor, para este estudio, Dios mío bendito. Pero te doy gracias, Señor, porque qué lindo que eres estudiando tu palabra, Señor, para que tanto tu pueblo como yo podamos entender, Señor, con toda claridad, cuando tú interpretas, tu mismo Espíritu Santo interpretas tu bendita y preciosa palabra. Yo te doy gracias y bendigo a tu pueblo, Señor. Señor, permite que tu pueblo y yo podamos entender tu verdad, Señor, porque solo así te podremos dar algún día alguito de la gloria que te es debida, Señor. Padre, gracias por un día más que nos das, por una noche más que nos das de poder estar reunidos en pos de ti, en pos de tu Espíritu y en pos de tu palabra. Y te pido que sea tu paz, Señor, llenando la vida de mis hermanos y la nuestra. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos. Gracias, precioso Maestro Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Hermanos, para darle las gracias por sus oraciones, continúen orando, porque es importante que la oración del justo puede mucho. Y ahí va el niño restableciéndose, y la mamá, nuestra nuera también. Hay que estar orando, hermano. Y también por nuestros hermanos, por cada uno de nuestros hermanos que están con ciertas aflicciones, hermanos. Yo oro y bendigo a mi hermano Álvaro. Le pido al Señor que lo guarde, que guarde su entrada, su salida, su caminar, que le guarde su salud y que lo guíe, igual que a cada uno de mis hermanos que están afligidos en su salud. Así que gracias, hermanos. Comparta esta palabra, compártala, porque Dios está haciendo una obra tremenda. Yo siento que sí. Y los que no se interesan mucho por esta palabra, oremos para que el Señor les dé ese querer y ese hacer. Así que, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, y los bendigo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor.